conoce a Alonso Berruguete? Yo conozco al motherfucking cabrón todopoderoso de Alonso, el Berrugas, y el día de hoy te vengo a explicar con plastilina quién era. Alonso era hijo de Pedro Berruguete, un punto importante pintor de Castilla y bastante reconocido en el lado eurocharquístico del planeta, por lo que si seguimos su historia, lo más lógico sería que siguiera los pasos de su papacito. Sin embargo, en 1504, Pedro, su padre, cuelga los guayos dejando un Alonso muy joven y baboso, con apenas 16 primaveras. Con el triste acontecimiento del fallecimiento de su amado padre, Alonso toma la decisión de irse a Italia como mochilero oloroso de la Universidad Nacional y llegar a Roma. Ya en Italia se da cuenta de que está en la plena explosión del Renacimiento y en todo el auge de esta misma. Por esta misma razón, en la información que se logra encontrar sobre Alonso, se ve que no fue un simple espectador de esta gran ola de adictos al vino y a ver mujeres desnudas, sino al contrario fue partícipe de ellos, codeándose y conociendo a personajes históricos, como el vagabundo artista más conocido como Miguel Ángel, y que pudo estudiar las pinturas de la Capilla Sixtina casi recién terminadas. Que a todo esto es como si un estudiante cualquiera pudiera ir a ver cómo Da Vinci pintaba la Mona Lisa o algo por el estilo. Esto hizo que fuese una parte importante y un personaje que se movía como gusano dentro del Renacimiento y hacia parte de él. Otro dato importante a mencionar es que gracias a esto también se comenzó a mover dentro de una vanguardia que conocemos como los 3 pelos que tengo en el pelo. O sea, bastante bien, esta vanguardia es el manierismo, pero él lo hacía de una manera bastante sofisticada y en cierta parte más intelectual. Y esto lo podemos ver con la pintura de Salomé, pues se nos muestra generalmente con más personas a su alrededor, con mucho ruido visual y mucho movimiento. Sin embargo, en esta pintura, Alonso quita todo el ruido visual y deja solo lo importante. Deja a Salomé sosteniendo la cabeza de San Juan Bautista. Lo importante y lo emocionante de ver en esta pintura es que Alonso no está solo plasmando un pasaje bíblico, sino que hace un estudio profundo del personaje, y eso lo podemos ver en zonas como su expresión, la mirada baja, melancólica e incluso con toques de desagrado y lo que nos quiere decir el Berruga. Con esto es una especie de advertencia y nos hace pensar que su expresión no es por la propia cabeza, sino por el descubrimiento de su propio poder, de lo que fue capaz de pedir y conseguir. Por otro lado, en la misma composición, tenemos a la cabezota, que tiene rasgos, como dice la galería, un poco imponentes, pero aunque esto sea así, también podemos ver que la cabeza es enorme y golosa, es incluso hasta desproporcional del resto de la obra. Y esto es muy poco probable que sea un error viniendo de un personaje como Alonso. Pues aquí va. Si recordamos los evangelios, justo después de la morición de Bautista, comienza a crecer la fama del Jesús, y es cuando el rey comienza a oír sobre sus milagros. Por lo tanto, se horroriza al pensar que Jesús era Juan, que se había convertido en un come cerebros, y eso es precisamente lo que don Berrugas intenta plasmar, y nos quiere decir con esa cabezota imponente. No es un trofeo, es un fantasma que sigue estado en la conciencia del rey Herodes. Con eso, Berruguete quiere decirnos que está pintando el miedo y lo hace con este juego de luces y sombras que vienen con influencia del tenebrismo. Y todo esto mencionado junto a la composición y otros elementos que son los que nos gritan como preadolescente, viendo a los Vitis que Berruguete viene de la escuela de Florencia, de Italia, y el Renacimiento. Justo después de esto, Alonso vuelve a Castilla, pero esta vez con su propia fama como cuando Charly García se tiró a la piscina y no siendo la sombra de lo que alguna vez fue su papacito. Y aquí hay que hacer un paréntesis,
Porque todos dicen que Alonso es hijo del Laocoonte. Bueno, pues la respuesta es simple, y es porque a veces las personas se aman, y Papier implanta la semillita a mamá. Mentira. Esto es porque esta escultura, el Laocoonte, fue redescubierta en 1506, justo cuando Berruguete estaba allí, y esto impactó tanto a Alonso que lo cambió totalmente por dentro y se convirtió en su padre artístico. Con eso dicho, Berruguete, después de que vuelve, se va a Valladolid, y allí abre un taller de arte que contrastaba mucho con el tipo de arte religioso del momento, pues todo tenía una influencia gótica, ordenada y calmada, y sobre todo genérico, y en Alonso todo era muy explosivo y muy corporal, como tener diarrea con gripa. Como podemos ver en una de sus primeras obras magistrales, Alonso trabajó en este retablo para el Monasterio Real de Valladolid entre 1526 y 1532, y se encargó de realizar pinturas y esculturas de bulto. Los personajes bíblicos que allí aparecen fueron especialmente seleccionados por el abad del monasterio para crear y dirigir un mensaje a adoctrinar. En este retablo podemos ver a San Benito Camelo, la Virgen, la infancia de Jesús, civiles, profetas, monarcas, entre otras figuras habitando una ciudad divina, que en este caso sería la Jerusalén celeste. En todo el retablo podemos ver cómo Alonso deformaba los cuerpos debido a su posición y a su influencia, jugando con cuerpos dramáticos y una policromía muy cercana al manierismo, mostrando ese drama y esa expresividad que era tan característica de su obra. Y por último tocaremos su última gran, dura y jugosa obra, conocida que sería El sepulcro de mármol para el cardenal Tavera. Y se eligió esta obra precisamente por su historia, casi poética, pues esta obra la solicitó el mismo cardenal Tavera cuando fundó su propio hospital que lleva por nombre el mismo del cardenal. El Hospital Tavera como buen cardenal narcisista. Es interesante esta obra, pues tiene un detalle simbólico bastante interesante y que enriquece la historia, pues esta obra fue esculpida no con mármol español, sino con un mármol que Alfonso Berrugas mandó a pedir directamente de Italia, y esto es un detalle simbólico. Hermoso, pues es como si para su última obra él necesitara traer un trozo de el lugar que lo vio nacer como artista, y donde empezó todo. Sin embargo, aquí viene lo curioso y lo poético. Después de culminar esta obra, Alfonso cae enfermo y se petatea en una de las habitaciones de este pedorro hospital. Pero ahora hablando un poco más de la maravillolística y sabrosa obra, este monumento está en la iglesia de el Hospital Tavera y está justo en el medio de la iglesia, como buen monumento conmemorativo. Y en el contrato de esta obra que decía que tenía que tomar como referencia al sepulcro del cardenal Cisneros, sin embargo, Berruguete lo reinventa totalmente, y lo reinventa con las escenas de los costados de la cama del sepulcro, y es como si las figuras tuvieran libertad de movimiento interactuando entre ellas. Y esto recuerda mucho a lo que hacía Miguel Ángel con sus obras, haciendo que todo el sepulcro sea incluso mejor que el que le pidieron que replicara. En los costados podemos ver el nacimiento de Cristo y de forma realmente cruda también podemos ver su desvivisión junto a la degollación de San Juan, el Autista, que es el santo titular del templo sagrado de Jesús. Justo al otro lado podemos ver una dedicatoria al cardenal Santiago y indirectamente el sepulcro narra su propia historia, con el justo en el medio con un rostro crudo, realista e impactante, porque justo usó la máscara mortuoria que le sacaron al cuerpo fallecido del cardenal como modelo para la escultura del sepulcro. Y justo esto es lo que nos muestra el retrato de la muerte. No un santo perfecto. En las esquinas también podemos ver figuras que muestran mucho lo que es Berruguete, con cuerpos contorsionados, dramáticos y muy crudos. Pero bueno, cabeza de quiz.
Ahora ya saben un poco más de Alonso Verruguitas. Pasen felices fiestas y un beso en la frente.